a todos, gracias por venir, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio. Amadísimo Padre, bendito seas, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos para seguirnos preparando para entender tu sagrada palabra. Por favor, Señor nuestro, te suplicamos que todo lo que aprendamos el día de hoy nos sirva para este propósito, de tal manera que tú seas glorificado a través de nuestras vidas y también que podamos compartir lo que aprendemos en este estudio y lo que aprendemos de la Biblia misma con otros, Señor. Gracias te doy por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hoy vamos a continuar nuestro estudio hablando de la literatura apocalíptica. Tienen ya muchas ventajas, hermanos, porque recién estuvimos hablando de los sucesos del futuro. Los que han estado con nosotros por varios tiempo, pues estudiaron con nosotros aquí el libro del Apocalipsis, entonces pues este estudio ya debe ser más tranquilo, no digo que papita, pero más tranquilo, ¿verdad? En comparación con alguna persona que a lo mejor nunca ha leído su Biblia completa y nunca ha leído el libro del Apocalipsis. Entonces, normalmente cuando las personas leen, cuando una persona común en general lee el libro del Apocalipsis, lo que se encuentra o lo que ve es algo terrible, horrible, feo, terrores en el mundo, el fin del mundo, y para la mayor parte de personas leer Apocalipsis les lleva a tener miedo, a tener temor. Pero hay una pregunta: ¿por qué creen ustedes que las personas tienen temor cuando leen el libro del Apocalipsis? A ver, espérate, porque si no los del más allá no nos ven. Producción, ahí ponme al hermano. Porque no conocen de Dios, hermano. Tienen miedo. A ver, allá el otro, Brody. Tienen miedo por el pecado y no quieren dejar su pecado. A ver, mira, por allá, Ofe. Al que conteste correctamente, ya sabes, hermana, lista ahí para las galletas, ¿eh? Vamos a salir bien Yo le gordos. entiendo que yo antes también tenía ese miedo y ese temor, pero lo que yo entiendo es que nos revela la verdad del futuro, en lo futuro. Ya el hermano quiere una segunda oportunidad. No. Primero los que no han participado. Tú ya participaste una. Ya, para la otra. A ver acá, Leti, mira. Allá Laura Alvarado. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Yo pienso que porque no han leído, primeramente porque no conocen de Dios. Segunda, porque no han leído de principio a fin la bendita palabra de nuestro Señor, que es la Biblia. ¿Alguien tiene alguna otra? A ver, por allá, mira. María de la Luz, venga. Ah, no, pero ya había Leti levantado la mano primero, sí. Bueno, pues yo creo que porque mucha gente cree que ya ahí es el fin del mundo y que ahí se termina todo, que es el final, pero no saben que hay un final feliz. A ver, acá Amy y luego ya venga con Arturo. Ay, ya. Estamos conectados, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Wow. Bueno, porque no conocen el hecho de que el fin de los tiempos no se refiere al tema de que se va a acabar el mundo, sino al hecho de que viene o llega, es la segunda venida del Señor Jesucristo. No tienen ese conocimiento, no tienen más que el temor de lo que viven en la tierra, no tienen esa esperanza de saber de que el fin de los tiempos es un juicio para aquellos que no conocen de Dios, pero para nosotros es una redención, una llegada al cielo, ¿no? Estar en la presencia de Dios. Excelente, entonces, para el lector general, el libro del Apocalipsis y en general las lecturas apocalípticas producen temor, terror por la interpretación. Es decir, depende de cómo lo interpretes, es lo que produce en ti. Las personas
vienen y tienen mucho terror. Hace un ratito la hermana Ofelia comentaba que ella dijo algo, me pareció interesante, me decía, antes tenía yo temor, ahora ya no. ¿Por qué antes sí y ahora no? Porque el día de hoy cuando lo lee, lo interpreta de una manera diferente. Ahora, cuando lee el capítulo 17, 18 del Apocalipsis, la Biblia no dice algo diferente. La Biblia dice exactamente lo mismo que cuando la leyó hace 8 o 10 o 20 años. No ha cambiado. ¿Qué es lo que cambió? La interpretación. Ahora, cuando Ofelia viene y lee Apocalipsis, lo interpreta diferente. No es que la Biblia diga algo diferente, la interpretación cambió. Entonces, el temor que las personas tienen es un temor por su interpretación. Por eso es importante la interpretación. La interpretación entonces se vuelve algo súper importante. Las personas vienen y empiezan a preguntarse cuando leen el Apocalipsis, ¿cómo es que debo interpretar o cómo debo entender estas imágenes? ¿Cuándo vienen? ¿Cómo van a surgir? ¿Qué significa esto? Y luego a eso le agregamos comentarios de personas, porque a lo mejor algunos de nosotros o muchos hemos escuchado comentarios o interpretaciones, ¿cierto? Y de pronto dicen, es que aquí quiere decir esto y quiere decir esto otro, y de pronto hay mucha alegoría, si recuerdan qué es la alegoría, hay mucha alegoría cuando se estudia o cuando las personas hablan acerca del Apocalipsis, y hay muchas cosas que alegorizan cuando no lo tienen que hacer. Ustedes han visto en el transcurso de estos últimos meses de noviembre para acá que hemos estudiado lo que la Biblia nos habla respecto de las cosas del futuro, y si ustedes se dieron cuenta, no alegorizamos nada. Todo lo tomamos de una manera prácticamente literal, textual, y nos apoyamos en otras porciones de la Escritura. También muchas personas llegan a tener temor o terror del Apocalipsis, porque también vemos que hay diferentes puntos de vista respecto de eso. También existen incluso debates o desacuerdos, ¿verdad? Que personas no están de acuerdo y que no están de acuerdo, que si ya estamos en la tribulación, hay muchos que dicen eso, hay algunos que dicen que ya estamos en el milenio, ¿cierto? ¿Nunca has escuchado eso? Hay personas que dicen en eso y que creen eso, pero bueno, cada uno tiene su interpretación de la Biblia, algunas serán correctas, algunas incorrectas, pero todo esto, es decir, primero, el que tú no hayas leído, como hemos recomendado, en orden la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el que no tengas todo un contexto, ¿por qué? Porque para leer Apocalipsis necesitas un contexto y hemos aprendido que cuando uno lee algo sin contexto es muy difícil de interpretar. Entonces, ¿cuál es el contexto del libro del Apocalipsis? Todo lo demás, todo lo anterior. Entonces, como tienen una lectura sin contexto, pues obviamente su interpretación es totalmente incorrecta o muy incorrecta, es muy incorrecta o totalmente incorrecta. Ahora, es cierto, el libro de Apocalipsis tiene algunas dificultades y no es el único libro con este género. A ver si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior vimos que, por ejemplo, en los libros proféticos hay parábolas. Sí, ok. ¿En los libros históricos hay parábolas? Sí, ok. Y entonces, de la misma manera, en los libros proféticos, dentro de un libro profético hay poesía. Dentro de un libro profético hay porciones apocalípticas.
¿sí? Porque cuando nosotros leemos el libro de Isaías vamos a ver muchas cosas que hablan respecto de ¿qué? Del final de los tiempos. Entonces, la literatura apocalíptica no se refiere únicamente al libro del Apocalipsis, sino a un género literario o a una parte de la literatura que se refiere al final de los tiempos. Entonces, en efecto, este tipo de literatura no es de una manera simple, comprensible para la mayoría de las personas. Eso también es la verdad. La mayoría de las personas no lo van a entender. Solo algunos pocos. Y entonces nosotros tenemos en este tipo de literatura una distinción entre el presente y el futuro. En la literatura apocalíptica se nos presenta el presente y el futuro. Y ahora lo que se nos dice normalmente en la literatura apocalíptica es que el presente es malvado, es pecaminoso, y en el futuro todo eso va a ser cambiado, va a ser transformado por Dios, va a ser destruido por Dios, se va a dar paso a una nueva era. Entonces, los profetas hablaban mucho respecto de este tiempo, y este tiempo en las profecías normalmente se le refiere como el día del Señor, del cual ya hemos hablado en nuestras predicaciones, el día del Señor. También en algunas ocasiones se menciona en aquel día, cuando hacen referencia al tiempo, en aquel día. Entonces, cuando nosotros leemos o interpretamos la Biblia de una manera diferente, cuando tenemos otras herramientas, entonces, para nosotros, el pensar en Apocalipsis nos hace pensar en esperanza, en gozo, en alegría. ¿Por qué para nosotros, o para muchos ya, o para algunos pocos, se vuelve una temporada de esperanza? ¿Qué cambia? ¿Su qué? Su interpretación. Normalmente en los libros apocalípticos se hace un contraste. En el libro apocalíptico o en la parte apocalíptica se hace un contraste entre ¿qué? Entre el presente y el futuro. Entonces tú puedes encontrar esta porción de literatura apocalíptica en donde tú encuentres un contraste entre ¿qué? El presente y el futuro. A donde tú encuentres ese contraste, ahí es a donde tú tienes literatura apocalíptica. Nosotros tenemos, de nuevo, en varios libros eso, pero de una manera muy marcada, tenemos este tipo de literatura en dos libros que son muy marcados, que es Apocalipsis y Daniel. No todo el libro de Daniel, pero una parte del libro de Daniel. Entonces, el libro de Daniel se considera libro profético y libro apocalíptico. Ahí tenemos en este libro eso. Y en el libro de Daniel se nos presentan varias visiones. Y es una de las principales fuentes de este tipo de literatura. Ahora, como nosotros el día de hoy vamos a estudiar este género literario, entonces vamos a estudiar este libro de manera no a profundidad, no a detalle, pero para poder saber cómo interpretarlo. Vamos a ver que para poder nosotros ver esto, el libro de Daniel se podría dividir en dos secciones. La primera sección es en los capítulos del 1 al 6 y la segunda sección de Daniel es del 7 al 12. En los primeros 6 capítulos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La experiencia de Daniel en el reinado de diferentes reyes. Después
del 7 al 12, que interesantemente es la mitad del libro prácticamente, del 7 al 12 es a donde vienen las visiones. Y ahora estas visiones de Daniel, aunque son puestas en la segunda parte del libro, eso no quiere decir que acontecieron después. No sé si me explico. ¿Sí me explico o no me explico? No, ok. La primera parte del libro de Daniel es histórica. Y la segunda parte del libro de Daniel son las visiones, pero esas visiones las tuvo en el ínter de los primeros 6 capítulos, ¿ya? Es decir, el contexto, si quisiéramos hablar de contexto, bueno, ya les dije, el contexto cultural, social, etcétera, de los capítulos 7 al 12, ¿está en dónde? En el capítulo 1 al 6. Ok, ahí es a donde vamos a tener el contexto. Entonces, durante estos 6 capítulos, Daniel nos narra estas visiones y entonces vamos a ir viendo las visiones. Vamos a la primera. Microfonista, pásale por favor el micrófono a la hermana Laura para darle la bienvenida el día de hoy. Porque pues le dimos primero la galleta, le dimos, ajá, y ahora le damos la lectura. Vamos a Daniel 7, versículos 1 al 28. Daniel 7, versículos 1 al 28. Esa es la primera visión. Adelante. Sí, permítame tantito, hermano. Sí, a ver, voltea ahí, atenta para cuando todos levanten su manita te arrancas a leer. Ya lo tenemos. Daniel capítulo 7, todo. Capítulo 7, todo el capítulo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otros cuernos pequeños
salían entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce que devoraban y desmenuzaban las obras, hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de día, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok. Cuando una persona viene a la Escritura, llega al libro de Daniel, todo más o menos parece que lo medio entiende hasta que llega el capítulo 7, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que el contexto está ¿dónde? En los primeros capítulos. Ahora, capítulo 7, versículo 1 dice, ¿cuándo es que recibió esta visión? A ver, ¿cuándo? Ok. ¿Quién es Belsasar? ¿Y qué más? ¿Belsasar de quién es hijo?
Muy bien, hermana Jofe. De Nabucodonosor, ¿verdad? Belsasar. Es interesante porque resulta que, si ustedes se recuerdan de cuando leímos el libro de Daniel, a Daniel se le llamaba Beltsasar y el hijo de Nabucodonosor era Belsasar, casi lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, entonces tuvo estas visiones. Vamos leyendo y nos dice que tuvo una visión y en ella veía un gran mar. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué es el mar? Es gente. ¿De dónde dígame algún pasaje bíblico del cual podemos decir que el mar es la gente? En una de las predicaciones que yo les di aquí, les di eso. Muy bien, Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros encontramos eso. Eso es importante porque nosotros interpretamos la Biblia con la Biblia. Y los pasajes difíciles de entender, para poderlos entendernos, nos recurrimos a otros pasajes. Muy bien, entonces, antes de salir hasta el otro libro que es Apocalipsis, ¿qué es lo que debimos buscar antes? ¿Qué es lo que debimos haber buscado antes para interpretar qué es el mar? ¿A dónde teníamos que buscar primero? Antes de eso, ¿en dónde? ¿Qué pasó? En el mismo párrafo, luego en el mismo capítulo, ¿verdad? Y después, si en el capítulo no lo encontramos, tenemos que ir ¿a dónde? A todo el libro. Y si no lo encontramos en el libro, entonces sí, nos vamos a Apocalipsis. Pero vamos a suponer, tan solo vamos a suponer, que en el libro de Daniel no existía el mar, entonces se vale ir al libro del Apocalipsis. Ok, ahora, clase, búsquenme esa referencia en Apocalipsis. Vamos. Porque de eso se trata la clase, de aprender a interpretar. ¿Qué es lo que dice? La bestia que surge del mar, entonces dice que del mar sube una bestia de cual tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Muy bien, ¿y luego? Cada cuerno tenía de él, cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía manos como de osos y dos como de león. Y el drama de contener a la bestia sobre su trono y gran autoridad. Sí, sí. A ver, pásale el micrófono, microfonisto. No, se me hace que no es porque es el que dice derramó su copa sobre el mar. No, no es este. No.
Muy bien, pero ahí la llevan, ¿eh? Muy bien, excelente. Entonces, tienen una ventaja, ¿verdad? Que ya saben a qué se refiere, pero tenemos que sustentar. Les vamos a dar unos 30 segundos más, a ver si lo encuentran. ¿Quién está viéndonos desde casa, Luis Ceses? A ver, vamos a Apocalipsis 21:1. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo primero y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. A ver, esto es interesante, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Quién está remoto, Luisitos? ¿Quién? Andy Hernández. Andrés, el hermano Andrés, saludos. ¿Y las hermanas Aguas? Hoy no están. A ver, pregúntales, diles que se reporten. Dile, ¿quién es el 2? Identifíquese, ya se identificó Andy. Andy. Falta otro. Andrés y Carla, saludos, esperemos que estén los dos allá. El capítulo 18, pastor, A ver, todos los capitanes del barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. pero a ver, ¿de qué estamos hablando? No se me pierdan. ¿Cuál era la pregunta? A ver, pásale a ver uno que me diga. A ver, acá Leti. ¿De dónde en Apocalipsis dice la relación que hay entre el mar y las personas? Exactamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. El que lo tenga, que lo lea. A ver, acá con Arturo, mira, pásale el micro a Arturo. Que ya la encontró. Estaba cerca de un capítulo anterior, dije 18. Además el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, múltiples naciones y lenguas. Ok, ahí está. Entonces las aguas, 17:15, las aguas que has visto, es decir, el mar de gente, o sea, un titipuchal de gente, un chorro, un montón. Pero ¿por qué comenzó nuestra pregunta? Porque estamos en Daniel. Estamos en Daniel y estamos viendo que del mar salían 4 bestias. Entonces eso no quiere decir que van a salir de un barco o que van a salir de un mar o que son delfines o que es una sirena o un sirenito, ¿verdad? El que tuvo el Rigo, ¿no? Que Rigo tuvo a una bellísima sirena y que tuvieron un sirenito y que después uno de esos sirenitos salió de la mar y entonces no. Ahora, estas bestias salen del mar, pero si nosotros queremos ver qué son las bestias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que son las bestias? ¿Dónde se nos dice qué son las bestias? Ok, muy bien. ¿En dónde? Adelante, hermano. Sí, dale. En el 13, En que el- había comentado mi hermano, que surgen del mar, y comienza la narración. No. Ahí todavía no dice que son las bestias. En el 13 no. ¿Qué pasó?
Dice, entonces vi que el mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre No. blasfemo contra Dios. Pero la pregunta es, ¿qué son las bestias? ¿Qué son las bestias? Ok, ¿dónde está? ¿Qué versículo? No, pues no me digan, en el mismo capítulo. No, ¿qué pasó? Ahí dice. No. ¿Qué pasó? Estamos en el mismo capítulo, ¿eh? A ver, estamos en Daniel. Recuerden que queremos interpretar Daniel. Apocalipsis solamente nos sirvió como una referencia para allá, sí. Bueno, el libro dice que tuvo una visión y después, a partir del versículo 15, comienza a decir que esa fue la interpretación, comienzan a darla. En el versículo 23, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia era un cuarto reino No, que surgía. no. Versículo 17, ¿qué dice? Ok, ahí está. Las 4 bestias son 4 reinos. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7, pues nos sacamos de onda, pero ¿qué es lo que les hemos dicho en este estudio? Sigue leyendo. ¿Qué es lo que muchas personas no están haciendo? A muchas personas les mando a leer su Biblia y les digo, por favor lee tu Biblia, empiezan de Génesis y dicen, ay pastor, es que no la entendí. Y me volví a regresar al capítulo 1, versículo 1. A ver, si te digo sigue leyendo, sigue leyendo. Entonces en este caso, llegas al libro de Daniel, capítulo 7, empiezas a leer y entonces ni siquiera has terminado de leer el capítulo ni el libro y a lo mejor te pones a investigar en internet o en un libro y escuchas las predicaciones de quién sabe qué persona y te empieza a decir un montón de cosas cuando lo que tenías que haber hecho es seguir leyendo con atención y llegas al versículo 17 y te dice, ¿qué es lo que son las 4 bestias? Las 4 bestias son 4 reinos que se levantaron. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando estaba reinando Belsasar, ninguno de estos 4 reinos estaba en pie, estaba operando, sino que esos reinos serían posteriores, no antes, posteriores. El primer reino podía ser dentro de mismo Babilonia, podía ser, pero todavía no se había levantado. ¿Sí me explico? Y entonces se levantarán. Ahora, nos regresamos, porque vamos nosotros en orden. Entonces, primeramente, ¿qué es el mar? Ya vimos. Después, ¿qué son las 4 bestias? Ok. Luego de esto llegamos a la parte al versículo 4, y entonces aquí dentro de esta profecía tenemos algo a lo que literalmente, ¿cómo se le llama? Versículo 4, ¿cómo le podríamos llamar a esa parte? Es algo que es ¿qué? ¿Va por ahí? No, pues si no son adivinanzas. Poesía, ¿verdad? Poesía, parábola, es algo figurativo. Es algo figurativo, ¿verdad? Es algo figurativo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que el reino, no es un reino que parezca león, ¿verdad? No es un reino que tenga alas,
Entonces, esto nos quiere decir exactamente, así es, que de una manera figurativa, es una figura, de una manera figurativa nos quiere dar una idea de cómo es este reino. Entonces, esta parte, versículo 4, pregunta para todos, ¿la debemos tomar de manera literal? No, ¿verdad? Porque es una imagen figurativa. Es algo similar. A ver, alguien dijo parábola. Pregunta para todos, porque ya la clase pasada vimos parábolas. Alguien que me diga por qué sí es una parábola o por qué no es una parábola, versículo 4. Díganme por qué sí o por qué no. Porque de eso se trata, ¿no? De entender. ¿Por qué? A ver, allá pasen el micrófono, Laurita, que me diga por qué sí o por qué no. No es una parábola porque no está contestando una pregunta o resolviendo un cuestionamiento y tampoco está dando una enseñanza como tal. Exacto. Muy bien. Por eso no es una parábola. No hay un mensaje, como un objetivo, como un propósito, como una lección a aprender. Porque yo veo esto y esto pues no me da una lección, no me da una moraleja. No hay una moraleja, ¿verdad? Yo vengo y leo, parecía un león, alas de águila, le arrancaron las alas, la levantaron al suelo, la obligaron a pararse sobre sus patas, como si fuera un hombre y se le dio corazón humano. No, ¿verdad? No tuvo moraleja, la moraleja de la historia no tuvo moraleja, entonces no es parábola. Ahora, les dije y les pareció raro, ¿verdad? Cuando les dije poesía, ¿verdad? Les pareció raro. Ahora que alguien me diga por qué sí podría ser poesía o por qué no, díganme por qué sí o por qué no. ¿Por qué no me pueden decir, pues no sé, o sea, díganme si es o no es? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Venga, allá, vaya. Espérate, allá tiene el micrófono. Sí es poesía porque es algo figurativo. Exactamente. Entonces, dentro de una sección que es, por un lado, apocalíptica, pero también profética, wow, tenemos un versículo, y no es el único, con algo poético, porque se nos está diciendo de una manera figurativa, se nos está describiendo figurativamente, y a veces pensamos que poesía tiene que ver con, te regalo estas rosas, y no, estamos hablando de que en la literatura bíblica, cuando decimos poesía, nos estamos hablando de figuras, imágenes, para que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón se despierten a algo. Ok, entonces, si esto es una figura poética, entonces, ¿cómo podríamos entonces interpretar la parte en la que dice que se parecía a un león? A ver, ¿quién me dice? Sí, allá Luisito quiere decir algo. ¿Por qué salió ahí? Pues, quizás me equivoque, pero si estamos tratando de interpretarla alegóricamente, quizás quiere o dice un león por las características del animal. Exacto, ¿qué características tiene? Pues aquí dice, se parece a un león, entonces pues un león puede ser alguien fuerte, no sé, destructivo, feroz. Entonces me imagino que lo podemos interpretar así, que esa primera bestia que ya vimos que es un reino, pues es un reino, o será un reino así, ¿no? Violento, agresivo, fuerte. Excelente, Entonces, me excelente. imagino que va por ahí. Excelente, muy bien. A ver, para acá, pasa el micrófono.
Como contestaste bien, una galleta. Oye, le falta una galleta aquí a Laura Alvarado también. Ya se la dejo. Uy, qué bárbaro. Y a mí no me dieron. Bueno, también tenemos la idea, ¿no? Nos han presentado a lo largo de nuestra vida, seguramente a muchos, que el león representa al rey de la selva, ¿no? El rey de reyes, un rey que va a estar por encima de todo lo demás. Muy bien, excelente. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros interpretar que sus alas eran las de un águila? ¿Cómo podríamos interpretar esto? A ver, sí, allá, Laurita, mira. Bueno, yo pienso que así como las alas de un águila, porque ¿cómo es el águila? O sea, es un animal que vuela, o sea, está en lo alto, Ajá. es grande, o sea, Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, alguien alto, exaltado, ¿verdad? Exaltado, inflado, enaltecido. Muy bien. Y después viene otra parte. Le arrancaron las alas. Esto hasta en nuestros días se dice, ¿verdad? A ver acá, mira, acá pásale el micrófono, aquí microfonista, ponte listo, porque la participación está bien buena. Le arrancaron las alas, pues cayó, ¿no? Fue vencido. Pero espérate, Leti, tengo que decir Leti. Se emocionó. Lo humillaron, hermano. Lo humillaron, exactamente. Al día de hoy también, cuando una persona se empieza a sentir mucho y dicen, ya le cortaron las alitas a este, ¿verdad? O sea, a ver, ¿a dónde vas, muñeco? Entonces, es una persona que se quiere exaltar, que se quiere sentir mucho y ¡pum!, le cortan las alas. Y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre. Y se le dio corazón humano. Entonces, ándale, no te sientas el rey de la selva, no te sientas que tú puedes gobernar a todo el mundo porque no eres más que un simple humano, o sea, bájale. Entonces podríamos interpretar esto así, ¿verdad? Que este reino tendría un rey aguerrido, agresivo, fuerte, poderoso, dispuesto a matar, que anda vigilando a quién devorar y etcétera, etcétera, que se siente mucho, se siente muy enaltecido y ¡pum!, le dicen, a ver, tranquilo. Y vamos a versículo 5. Versículo 5. Ahora, ¿qué es lo que dijimos que es la segunda bestia? ¿Un qué? ¿Un qué? No, la bestia. ¿Qué es la segunda bestia? ¿Un qué? Un reino. Ahora tenemos un segundo reino que se parece a un oso. Ahora, ¿cómo es el oso? Fuerte, grande. ¿Cómo? Intimidante, dice ahí. Ajá, muy bien. Que se levanta sobre uno de sus costados. Qué curioso, ¿no? Así como el osito panda, ¿no? Que aún no anda y ya queremos verlo jugar. Creo que hasta se murió el osito panda, ¿no? No, pues sí, pues no duran tanto. Ok, bueno. Entonces, se levanta sobre uno de sus costados y entre sus fauces tiene 3 costillas. ¿Qué podrá significar eso? Ajá. A ver, pásale, ahora sí, él levantó la mano antes que todos, nadie la levantó. Pudieran ser ciudades que están a sus alrededores de estas ciudades fortalecidas, que las va a devorar, ¿no? Porque al final dice, levántate y come carne hasta que te hartes, mátalos, hasta que no quede nadie. Exactamente, entonces a esta bestia se le da la facultad de matar, ¿verdad? Después vamos al versículo, allá, Laurita, sí. Por
Por ejemplo, yo no sabía qué significa la palabra fauces. Ok. ¿Y ya sabes qué significa la palabra fauces? Ajá, son sus dientes, su quijada, ¿no? Ajá. Entonces dice que dentro de sus... y entre sus fauces tenía 3 costillas, entonces como que ya había mordido a alguien, ¿no? Ajá. Ya se mordió a alguien, pero se le dice, tú síguele. Ok, perfecto. Después, versículo 6. ¿Cómo interpretamos versículo 6? Entonces aparece otra bestia. ¿Qué es otra bestia? Otro reino. Entonces vamos viendo cómo a Daniel se le permite ver una sucesión de reinos, porque se levanta un reino, se cae, se levanta otro, se cae, se levanta otro, se cae. Entonces a Daniel se le permiten ver los reinos que vienen posteriores a Babilonia. Ok, siguiente reino, que es ¿cómo? Como un leopardo. ¿Cómo es el leopardo? Es audaz y tan audaz que el que va a reinar va a tener autoridad para gobernar. Va a tener la astucia de gobernar a pueblos y naciones. Ujú. Muy bien. Ahora tiene 4 cabezas. ¿Qué consideran ustedes que significa 4 cabezas? A ver, allá dale la mía. ¿Aliados? 4 aliados. Puede ser aliados, aunque normalmente no. Muy bien. Muy bien. Resulta que hay 4 reinos. Hay 4 reinos. O 4 gobernantes, 4 cabezas, ¿sí? Una cabeza, pues es un gobernante. Ahora, vamos después a la 4ª bestia, 7, versículo 7. Les pregunté respecto de este y no les hice referencia a otras porciones porque en realidad dentro de este capítulo y de este libro no se menciona más, por eso, bueno, nos permitimos hacer esto. Pero ahora, versículo 7, ¿qué nos dice? Que hay una 4ª bestia. ¿Qué es la 4ª bestia? ¿Un qué? Un reino. ¿Y cómo es ese reino? Horrible, espantoso. Ahora, fuerte, muy bien. Ajá, con dientes de rey, de hierro, ajá, sí. Exactamente. Sus dientes, o sea, su capacidad de matar, de devorar es mayor que la de los anteriores. Ujú. Y dice aquí, y no se parecía nada a las otras bestias. Entonces este reino es superior a los otros, ¿cierto? Y tenía cuernos. ¿Qué son los cuernos? Reyes. ¿Dónde encontramos que son reyes? Ajá. ¿Qué es lo que dice? Exactamente, los 10 cuernos son 10 reyes. ¿Que está en el versículo?
¿Qué? 24. La cuarta bestia es un cuarto reino, devorará toda la tierra. Los 10 cuernos son 10 reyes, versículo 24. Estamos en 7. Otro rey, cuando él ve la visión, él ve 10 cuernos y después dice un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Dice, mientras me fijaba en los cuernos, en los 10 cuernos, vi surgir de entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados los 3 primeros. Ok, los 3 primeros reyes. Parecía tener ojos humanos, era un hombre, y que decía insolencias. Entonces, aquí ya se nos está diciendo que, cuando vamos al versículo 24, que los 10 cuernos son 10 reyes, que el rey que le sucederá va a derrocar a 3 reyes, que hablará en contra del Altísimo, que oprimirá a sus santos, que tratará de cambiar las festividades, tratará de cambiar las leyes. Los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Entonces, ¿quién es este cuerno pequeño? ¿Quién será este cuerno pequeño? El anticristo, muy bien. Ahora, ya nos estamos adelantando porque en realidad eso sería parte de una clase siguiente, pero ya como somos bien rudos, ya empezamos aquí, ya hasta nos vamos a la clase siguiente, que se llama conexiones, ¿verdad? Ya estamos empezando a hacer conexiones. En otra clase íbamos a hablar de eso, pero bueno, ya somos rudos. Entonces, en efecto, es el anticristo. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? ¿Por qué? A ver, ahora necesitamos el sustento, el soporte bíblico de que es el anticristo. A ver, pásale el micrófono ahí, hermano. Es que en Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ajá, muy bien. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Muy bien. Y hemos sabido que la bestia pues es La bestia es el anticristo, muy bien. Excelente, entonces, de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Y como nosotros ya acabamos de ver hace un momentito el versículo 15 de las aguas, y entonces eso concuerda perfectamente con lo que acabamos de ver en Daniel, que del mar, de las aguas, surgen las bestias, que de esas bestias tienen sus reyes, que la última bestia es más terrible que todas las anteriores, y que esa bestia tiene cuernos, que de esos cuernos, de esos 10, sale un cuerno pequeño, y que ese cuerno pequeño es la bestia o el inicuo o el anticristo. Muy bien, excelente. Fabuloso. Ahora,
vamos a ver que éste gobernará ¿durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Ok. 3 años y medio es ¿qué? Es exactamente la mitad de un 7. Y concuerda perfectamente con los tiempos de los cuales nos habla Juan en el libro del Apocalipsis. La tribulación, la gran tribulación. Ok, excelente. Entonces, ¿este rey entonces gobernará en la tribulación o en la gran tribulación? Ándale. O en la gran tribulación. ¿Qué pasa? Durante 3 años y medio hay un pacto del... A ver, sí, ahí, venga. Al final, hermano, de la tribulación, A ver, porque, bueno, dice será destruido y arruinado hasta el fin. ok. Resulta que gobernará por 7 años. Pero, por eso les pregunté, la pregunta fue capciosa, porque ustedes me tendrían que decir por 7. Pero resulta que al pueblo de Israel solamente por 3 años y medio. ¿Sí? Y después, a los 3 años y medio, romperá el pacto con Israel, y entonces es cuando viene la gran tribulación. Ándale. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? En 3 años y medio lo van a reconocer y va a haber un pacto, y luego él va a romper el pacto. Él rompe el pacto, quebranta el pacto, y entonces viene la persecución. Durante 3 años y medio son amiguitos, son cuatitos, y después, ¡pum!, a perseguirlos. Primero se los hace sus cuates para ubicarlos. Y ya que los tiene bien ubicados, con que tú eres, tú vives acá, a ver, fulanito, pum, sobre de ellos, porque ya los tiene ubicados. Es tramposo. ¿Ok? Sí, allá. Así es, la marca y toda la cosa. Muy bien. Pero después, ahora sí, después de eso ya viene la derrota. Vamos a la segunda visión. Segunda visión, capítulo 8, versículos del 1 al 27. Gaby, que nos ayude a leer, por favor. Capítulo 8. ¿Del 1 al qué, hermano? Todo el capítulo. Ok. Visión del carnero y del macho cabrío. En el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder.
El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Todo, ¿verdad? Significado de la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a ese hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue su fin, el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Pero esto será destruido sin intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no hagas pública, para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Ok, excelente. Entonces, vamos viendo. Se nos dice que en el mismo tercer año del rey Belsasar, bueno, más bien tenía que ser pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo recibió esta visión a Daniel?
en el tercer año del reinado de Belsasar. Ahora él ve un carnero. Pregunta, ¿qué es el carnero? ¿Qué es el carnero? ¿Qué es el carnero? Con 2 cuernos. A ver, exactamente. ¿Por qué el carnero tiene 2 cuernos? Exactamente, porque en realidad son 2 reinos que tienen una alianza, que son Media y Persa. De ahí nosotros tenemos el reino Medo-Persa. Ok, entonces ahí está, eso es el carnero. Fabuloso. Luego, ¿por qué un cuerno es más largo que otro? Exactamente, porque aunque tenemos a los medos y a los persas, uno de ellos es más fuerte que el otro. Fabuloso. Ahora, ¿por qué se dice que el carnero ataca hacia el norte y hacia el sur? Eso lo podemos ver como algo literal, ¿verdad? Tenemos a ver al reino medo-persa atacando al norte y al sur. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ningún animal podía hacerle frente. ¿En realidad estaba peleando con animales? No, es algo que figurativo. ¿Con quién iba a pelear? Con otros reinos. Muy bien. Ahora, versículo 5 dice: de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre sus ojos, y cruzó toda la tierra y se lanzó contra el carnero. ¿Qué es este macho cabrío? El reino de Grecia. Ok, ¿dónde encontramos eso? En el versículo 21. Fabuloso. Ahora, después de esto, nos dice que este macho cabrío toma gran fuerza, pero cuando está en su momento de esplendor, se le rompe el cuerno y en su lugar brotan 4 grandes cuernos. ¿Qué es eso? Exactamente. Resulta que de Grecia, exactamente, los generales que están ahí en el reino de Grecia derrocan al rey, se dividen el reino y ese reino se convierte después en 4. Ok, fabuloso. Entonces, fíjense muy bien, tenemos a los medopersas, después, ¿a quién? En esta visión, ¿a los quiénes? A los griegos. Pero después de eso, vendrá otro reino, ¿cierto? Ahora quiero que vean esto, que dice: de uno de ellos sale otro cuerno pequeño al principio, que extiende su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra, y crece hasta alcanzar el ejército de los cielos, derriba algunas estrellas y las pisotea, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército
de los cielos. ¿Quién es el jefe del ejército de los cielos? Exactamente, el Señor Jesucristo. Entonces vemos que este reino, ¿quién ustedes pueden interpretar que es? ¿Quién? El reino, no el rey, el reino. A ese reino ¿quién es? Para los que ya tomaron la clase, la otra ya deberían saberle, pero pues si no le agarraron la onda, no hay falla, pues para eso es esta clase. Como ustedes se dan cuenta, en realidad, aunque los invité a un repaso, no estamos haciendo tal cual un repaso, ¿verdad? Esto ya es algo más sabroso, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es ese siguiente reino? ¿Qué será en ese siguiente reino? Ok, ahora quisiera que vayamos a ver una cosa. Sí, allá. Bueno, aquí más adelante dice que por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. ¿Puedo pensar que es cuando hacen el sacrilegio dentro del templo? Exactamente. De ahí, este reino se va a extender. Quiero que pongan mucha atención. Este reino se va a extender hasta el final de los tiempos. Entonces, este reino es un reino que dura un montón de siglos. Ese reino es Roma. ¿Por qué? Porque resulta que bajo el poder de Roma, el Señor Jesucristo es crucificado. Entonces, nosotros, al día de hoy, bíblicamente hablando, seguimos dentro del gobierno de Roma. Ahora quiero que ustedes vayan ligando esta profecía con la anterior, para que ustedes descubran qué bestia corresponde a qué reino. Ok, entonces Roma, regresamos al capítulo 7, hay 4 bestias. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Hay 4 bestias. Sí. A ver ahí. También puede ser la parte figurativa de Apocalipsis donde nos habla de la mujer y el dragón. Ah, bueno, ahí vamos. ¿Sí? O por ahí va. Ahí vamos. Porque Roma representa a esa mujer, ¿no? Que va vestida de escarlata y todo ese rollo. Ahí vamos. Entonces, si nosotros tenemos 4 bestias, porque nada más hay 4 bestias, la cuarta bestia es la bestia que está hasta el fin, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí estamos o no? ¿Ya se perdieron o están conmigo? Ok. En esta visión solamente hay 4 bestias. Estamos en capítulo 7. Nos regresamos tantito a capítulo 7. Estamos en capítulo 7. Ahora, la cuarta bestia es la del versículo 7. Estamos en 7:7. La cuarta bestia aplasta, devora, tiene 10 cuernos. Esta bestia entonces se extiende hasta el tiempo del Apocalipsis. ¿Sí? Porque en Apocalipsis se nos habla de una bestia que también tiene 10 cuernos. ¿Sí? Entonces este gobierno tiene que ser el gobierno
desde que Cristo se encarnó y hasta el tiempo final. ¿Sí? Porque ya no hay otro gobierno. ¿Sí? Es el mismo gobierno. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, este gobierno hace todo eso. A ver si por allá hay un comentario. Hablando de conexiones, podríamos también considerar como parte de contexto de estos capítulos el sueño de Nabucodonosor que reveló Daniel, de la estatua. Sí, vamos a ver. Vamos a ver ese, pero ahorita que a lo mejor me estoy adelantando un poquito porque quiero que ustedes vayan viendo cómo estas visiones también se van ligando. Sí, participen, está bien. Sí, allá Ofe primero y luego le regresan a Luz María. Ya se puso, a María de la Luz, ya se puso aquí la cosa sabrosa, ¿verdad? Hermanito, perdón, Sí. Sería el reino Roma, que es al principio de Cristo y al final de Cristo. Roma, el reino de Roma. Sí, es Ese Roma. Sí, eso encajaría todo eso. O sea, que llega... A ver, acérquese el micrófono. Que se lo deje ahí porque si no, no la oyen allá. Sí, hermanito, es que yo me acuerdo que esta prédica usted ya también nos había dado aquí en los domingos, en el cual también nos enseñó de que ese reino, el rey de Roma, empezó desde el tiempo del cristianismo, ¿no? Ajá. Entonces también viene siendo hasta el final. Se extiende. Se extiende, sí. Exactamente. Y ya puede ser que ese reino llegue hasta el final. Así es, ¿Sí? así es. ¿Estoy bien, así hermano? Así es. Gracias. Así es. Entonces tenemos ahí un gobierno. Sí, adelante. Para no perderme, entonces, para que me quede claro, entonces, Daniel 7:7, esta bestia la bestia es Roma. Sí. Ya, nada más esa era mi. Y entonces, si nos regresamos, la tercera bestia, entonces, ¿quién sería? Si nosotros vemos juntos capítulo 7 con capítulo 8, entonces, la bestia anterior, ¿quién es? Los medos y los persas. No, hermano, Grecia. La tercera bestia es Grecia. Antes de Grecia, ¿quién está? La segunda bestia. ¿Quién? Está en capítulo 8. ¿Quién es? Los medopersas. ¿Y la primera bestia quién es? Babilonia. ¿Ya vieron? Entonces nosotros tenemos Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahí están las 4 bestias. Así es como nosotros descubrimos quiénes son las 4 bestias. ¿Por qué? Porque estamos, hace un ratito nos fuimos a Apocalipsis, no debimos irnos, pero nosotros estamos viendo cómo el mismo libro de Daniel nos permite ir entendiendo otras cosas conforme vamos avanzando en nuestra lectura. Porque aquí, en la siguiente visión, ya se nos dijo más específicamente quiénes son esos reinos. Tenemos 4 reinos. Nosotros, bíblicamente hablando, estamos en el reino de Roma. Ok, ahora eso no quiere decir que al día de hoy está gobernando Roma, pero espiritualmente sí. Ok, entonces,
Interesante, ¿verdad? Ahí tenemos a esa bestia. Pero resulta que, bueno, ya hasta ahí nada más, para no mezclar otras cosas. Pero si se dan cuenta cómo nosotros aquí ya vamos interpretando y vamos viendo el contexto que nos permite entender una cosa y la otra. Entonces ya vamos viendo cómo este carnero es una de las bestias, el macho cabrío es otra de las bestias. Ok, entonces, pero estábamos en capítulo 8, ok, de acuerdo. Estamos en capítulo 8 y seguimos aprendiendo. De uno de ellos sale un cuerno pequeño al principio. Estamos en capítulo 8, versículo 9, que extiende su poder al sur, al este, a nuestra hermosa tierra. Entonces de ahí crece un reino, que ese reino es Roma. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él, ahora sí, aquí, en el versículo 11, nosotros vamos a tener que ese reino se extiende hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo qué? Cuando en el final de los tiempos se elimina el sacrificio diario, se profana el santuario. Ahora resulta que históricamente, ¿quién destruyó el templo? Los romanos. Entonces, la sombra de Roma se extiende hasta el final de los tiempos. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? Versículo 11, a la mitad dice, ¿por qué sucedió eso? ¿Por causa de quién? De este gobernador romano. Se elimina el sacrificio diario, se profana el santuario, pero ¿por qué? ¿Por qué viene a suceder esto? No solamente... Esto viene no solamente por causa de Roma, sino por otra causa, que está en el versículo 12. Por la rebeldía de Israel. Por la rebeldía de Israel. Entonces, por eso se profana el santuario, por eso vienen los romanos. Todo esto sucede porque Israel es rebelde. Después, ¿qué es lo que dice el versículo 13? ¿Cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario y de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? ¿Cuánto va a durar? 2300 días con sus noches. ¿Cuándo es eso? ¿Cuánto tiempo es eso? Por supuesto, son 2013, son 3 años y medio. Pero dice, después de eso se purifica el santuario. Entonces, si ustedes recuerdan, el anticristo gobierna esos 7 años, tiene su influencia en esos 7 años, pero más específicamente, 3 años y medio hay sacrificios y hay ofrendas, pero después de eso, ya no. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Él se sienta, ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo, pretendiendo ser Dios. Bueno, ya les estoy dando interpretación, ¿verdad? Pretendiendo ser Dios, eso lo encontramos también aquí en Apocalipsis, pretendiendo ser Dios, y entonces esta es la abominación desoladora. Deja de haber sacrificios, y entonces al que adoran es a Él. Bueno, ya me estoy adelantando tantito, ¿verdad? Porque son cosas que ustedes deben ir.
la rebeldía desoladora de la entrega del santuario y de la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, van a tardar 1200 días y después de eso se va a purificar el santuario. ¿Cuándo se purifica el santuario? Lo vimos recién en una predicación, hace como 3, 4 semanas, no sé. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir la ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? No, ¿qué pasó, hermano? Aquí ya estamos en la tribulación, ¿cómo? ¿Va por ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? El día del Señor. El día del Señor. ¡Fum! Purificación. Es cuando el templo se parte, se hace pedazos. Ok, bueno, ok. Ahí estamos. Ahora vamos al significado y ¿qué es lo que dice? Primeramente, dice aquí que él, cuando ve todas estas cosas, porque obviamente para un israelita algo que merecía todo el respeto es el templo, y entonces él, a ese templo que él llegó a ver en algún momento, lo ve todo profanado, todo destruido, y obviamente él pues se aterroriza de ver que un lugar en el cual, bueno, más bien, ¿por qué se aterroriza? Más bien tenía que preguntar, ¿verdad? ¿Por qué se aterroriza? Ya les adelanté un poquito. ¿Por qué se aterroriza? ¿Qué es lo que le causa terror allá, mira, con María de la Luz? Bueno, es que no sé, Dale WhatsApp ahí a la hermana porque siga. no sé si estoy bien, pero Yo espero que sí. Pero para ellos, el tiempo en el que estaba el templo era donde se encontraba la gloria de Dios. Entonces, el hecho de profanarlo es ir en contra de, o sea, estar en contra de Dios, del Dios mismo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no nada más se aterroriza, sino es ese dolor que siente, ¿no? Porque van a destruir o va a pisotear ese lugar que es tan santísimo, ¿no? Donde está la gloria de Dios. Ajá. Y ahora, ¿qué es lo que le dice el ángel a Daniel? Que eso sucederá ¿cuándo? Al final del versículo 17 dice, ¿cuándo va a suceder eso? Al final. Eso no es ya. Mira, Daniel, esto tan terrible no va a suceder ahorita, sino va a suceder al final de los tiempos. Ya es de lo último que va a suceder. Ahora, versículo 19, ¿qué dice? Voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios. Y aquí ya vemos lo que ya comentamos hace un ratito. ¿Quién es el carnero? ¿Qué es lo que él dice? ¿Quién es el carnero? ¿Quién es el macho cabrío? ¿Quién es el cuerno grande? ¿Qué son los 4 cuernos? Ahora, hacia el final de esos reinos, fíjense muy bien, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, versículo 23, surgirá un rey que se siente muy gallo, muy, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso que no tiene poder por sí mismo? A ver, allá, aquí, pásale. A ver si no me equivoco. Yo creo que está hablando de Satanás porque el mismo Jesucristo tiene poder sobre él. Ibas bien. Recordemos que hace un ratito comentamos, viene el anticristo, pero el anticristo no tiene poder por él mismo, sino que su poder lo recibe de Satanás.
El anticristo no tiene poder por sí mismo, sino que el poder lo recibe de Satanás. Ok. O la serpiente antigua, o el diablo. Muy bien, entonces, fabuloso. Dice que propaga el engaño creyéndose ser un ser superior, destruiría a mucha gente y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Es decir, que el príncipe de los príncipes lo va a derrotar. Él solito no necesita ayudante para derrotar al anticristo, ni tampoco para derrotar al diablo. No necesita ayuda, él puede. Esta visión de los días con sus noches se te ha dado a conocer, es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Entonces, en realidad, cuando Daniel recibió esta visión, no le dijo a todos, sino que solamente la escribió. Y nosotros la estamos leyendo el día de hoy. Recibir una información como esta, pues hace que así como tú, si tú que no la recibiste ya te estás exhausto, pues Daniel estaba más exhausto, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente visión. Tercera visión. Y creo que ya no nos da tiempo. Pero sí, le empezamos. Ya no le damos, ya. Ya estás como Daniel. Ya estás exhausto. Ok, preguntas o comentarios. Venga, preguntas o comentarios. Ahora, si se dieron cuenta, para interpretar todas estas porciones de la Escritura, ¿qué usamos? La Biblia, ¿verdad? Principalmente el mismo libro. De pronto nos acordamos, relacionamos Apocalipsis o otras partes, pero casi todo lo interpretamos con el mismo libro. Sí, María de la Luz tiene un comentario, creo que Laurita también levantó la mano. Sí. También nos damos cuenta del contexto histórico, ¿no? Cuando hablamos de los pueblos, o sea, cuando ya hacemos la interpretación y nos damos cuenta a quiénes se refieren, entonces ya nosotros tenemos más facilidad en la interpretación porque ya traemos un contexto histórico de los libros bíblicos históricos. E inclusive, por ejemplo, ahorita nos acaba de confirmar una realidad histórica, no porque no sea real si está dicho en la Biblia nos está dando ese sustento real cuando nos habla de Alejandro el Magno y sus generales que quedaron como dominio de ese reino de aquella época, ¿no? Y antes de eso los medo-persas y antes de eso Babilonia. Ese era mi comentario. Excelente, muchas gracias. Sí, allá, Laurita. Dana no ha comentado nada, ahorita le voy a preguntar. No sé si me perdí, pero creo que no escuché qué es lo que significa la literatura profética. No recibí un concepto. ¿Profética o apocalíptica? Perdón, apocalíptica. Se supone que hoy estamos viendo literatura apocalíptica. ¿Correcto? Entonces, creo que no recibí un... La definición, te faltó tener la definición muy bien. Luis, dale la definición de literatura apocalíptica, que hace un ratito lo comenté, pero tal vez me faltó subrayarlo o repetirlo, sí. Sastres, ya valió. No, creo que yo tampoco escuché. Pórtate bien. A ver, yo espero que Dana se haya puesto atención y se haya escuchado. A ver, Dana, venga. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Seguro sí lo anoté, pero... ¿Mande? Yo lo que anoté fue que no es una literatura simple para la mayoría de las personas. Ok, sí, a ver, aquí María de la Luz. Bueno, yo anoté que es un tipo de género de la Biblia que se refiere al final de los tiempos. Excelente. Eso fue lo que dije. Que es la literatura que se refiere al final de los tiempos y que
es un género literario que hace referencia al final de los tiempos y que, y dije otra cosa, que no pueden entenderla todos. Y que se presenta, ahora sí que se presenta en el futuro y en el presente, no habla del futuro Ok, y del presente. y que es una literatura comparativa entre el estado presente y el futuro. Ok, entonces básicamente son esas tres cosas. A ver, ahora sí, ya que las escuchaste, Dana, dilas. Pásale el micro, hermano, ya, Dana. Dice, es la literatura que se refiere al final de los tiempos y es comparativa entre el estado presente y futuro. Excelente, ahí está. Y que no es fácilmente comprensible por todos. Ahora, eso no quiere decir que no sea comprensible, sino que no es tan fácil, que requiere que te concentres un poquito más, ¿no? Que pongas un poquito más de atención, nada más. Muy bien, fabuloso. Estamos casi a la mitad del género apocalíptico. Entonces la próxima semana continuamos, si Dios permite, para seguir viendo este género. No vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, nada más tomamos Daniel, pero si entendemos correctamente Daniel, nos es más fácil entender Apocalipsis, y además ya tuvieron las predicaciones que hablamos del futuro, entonces pues ya la tienen más tranquila. A los que nos están viendo en casa en vivo y a todo color, muchas gracias. ¿A quién tenemos además de Andrés y Carla, Luisito? No identificado. ¿Se desconectó o sigue ahí? Persona no identificada, el Señor te bendiga y espero que haya sido de provecho, de bendición. Nos daría mucho gusto si en otra ocasión te identificas para darte un saludo. Y bueno, a todos ustedes, el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos. Ya en los 14 minutos que nos quedan, pues no nos queda más que orar y darle gracias al Señor. No, Ofe quería comentar algo hace un rato o no. ¿Vi mal? No, ok. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos en esta tarde para continuar aprendiendo cómo interpretar tu Biblia de manera correcta. Señor, gracias te damos por nuestros hermanos teólogos, estudiosos, por todos los que preparan libros y dedican mucho de su tiempo, su vida para aprender y de los cuales nosotros también aprendemos aquí, Señor. Te damos gracias por cada hermano, hermana que hace este trabajo para ti y también para nosotros de manera especial, Señor. Por favor, te suplicamos que bendigas a cada uno de ellos y también gracias porque estamos aquí aprendiendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues descansen, pasen bonita tarde.